me gustaría comenzar por lo actual. ¿Qué está pasando hoy, ahora en este momento en Israel, siendo, si no me equivoco, 6 de la tarde, más o menos, 5 de la tarde? 7. 7 de la tarde. Bueno, en este momento hay como 13 grandes temas que están, digamos, sobre el tapete. Por un lado, continúa la concentración y la organización de tropas israelíes tanto en la frontera sur como en la frontera norte, ¿sí? No sé, la gente se preguntará qué tiene que ver la frontera norte, pero una buena parte de los 300.000 reservistas que fueron convocados fueron mandados al norte porque hay un convencimiento bastante grande, me parece, por parte de los organismos de inteligencia de que el próximo paso de Hezbollah va a ser tratar de meterse una vez que empiece una contienda terrestre en Gaza. Un poco antes, un poco después, pero de alguna manera hay bastante convencimiento con relación a eso, y de hecho hace un rato, hará 2 horas, hubo un intento de 5 terroristas de entrar desde Líbano armados, entraron a territorio israelí y después de un rato de combate fueron abatidos, por lo menos parte de ellos fueron abatidos por el ejército en la frontera. Cuando Hezbollah negó tener cualquier tipo de vínculo con estos milicianos, o sea, puede ser que efectivamente no sean de Hezbollah, porque de hecho también Hamas tiene representación en el sur del Líbano y otras organizaciones también, pero en principio la frontera con el norte sigue caliente o se está calentando. Mientras tanto, se habla de lo que puede ser, qué tipo de ataque y cómo se va a llevar adelante el ataque que Israel va a realizar en el sur. Mientras Israel continúa, digamos, con los bombardeos de lo que es la Franja de Gaza, ¿sí? Básicamente a través de bombardeos, eso es lo que está haciendo en este momento, no hay otra acción por ahora. Y ahí te pregunto, antes Y de empezar al origen, es inexorable que Israel entre por tierra. O sea, Israel, yo estaba pensando, ¿no? Israel se ha quedado sin alternativas y no hay otro resultado posible que sea sacar a Hamas de donde está. mira, vamos a decir así, tu pregunta vamos a dividirla en dos. Si es inexorable o sea, si es inevitable que haya algún tipo de invasión terrestre, yo creo que a esta altura es prácticamente imposible que no la haya, eh, debido primero a que históricamente las incursiones que han sido solamente terrestres han tenido un efecto disuasorio a cada vez más corto plazo, ¿sí? Entonces, si de alguna manera esta vez alguien en Israel realmente quiere cambiar la ecuación, que esta es una muletilla que los gobiernos de Israel en la última década la vienen usando día por medio, sí, vamos a cambiar la ecuación. Hemos conseguido cambiar la ecuación, dijo Netanyahu cuando recién había asumido esta actual cadencia hace pocos meses. Obviamente que no consiguieron cambiar ninguna ecuación, y si la cambiaron para peor. Si alguien quiere realmente cambiar la ecuación, esto va a incluir una incursión terrestre con todos los resultados terribles que tiene tanto para la población civil de un lado y de otro, como para los soldados, Soldados. tanto los soldados reservistas como los soldados del ejército regular, ¿sí? Esto para mí está clarísimo. Si esto implica que Israel no tiene otra opción que la caída o derrocar al Hamas, como hace más de 15 años dijo Netanyahu que iba a hacer cuando asumiera el gobierno, ahí yo ya tengo un poquito más de dudas, porque ahí ya entra toda una cuestión geopolítica mucho más grande ok, se derroca a Hamas ¿para qué? Se derroca a Hamas para que en su lugar ingrese algún tipo de gobierno relacionado con la Autoridad Nacional Palestina. No es el interés del actual gobierno de Israel, que básicamente lo que busca es debilitar la Autoridad Nacional Palestina, no fortalecerla.
algún tipo de administración internacional. Yo no veo que haya muchos candidatos a administrar Gaza. No veo una cola muy larga de países ni de instituciones que estén dispuestos a agarrar la papa caliente que se llama administrar Gaza. Algún tipo de compromiso con los países árabes, llamémoslos moderados, Egipto, o los nuevos amigos de Israel en el Golfo Pérsico, o los Emiratos, etcétera, van a estar dispuestos a colaborar, no van a estar dispuestos a hacerse cargo. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta es reemplazar a Hamás por quién. La lógica indicaría, y el discurso, digamos, maximalista de muchos de los que hoy en día están en el gobierno, implica que no habría otra vuelta que esa, pero como yo creo que Israel no está en este momento ni en un futuro cercano buscando reconquistar Gaza y volver a gobernarla, esa es una pregunta que va a quedar abierta, me parece. Joel, mira, tengo muchísimas preguntas y te empiezo ya volviendo ya al origen de todo esto. ¿Por qué Hamas Dale. lo hace ahora? ¿Y cómo se explica, o si hay una explicación entre comillas, ¿no? Del resultado que ha tenido, la facilidad con que lo ha hecho, la impunidad con que lo ha hecho? Eh, ¿Se puede ya pensar, cuál es tu análisis? ¿Por qué ahora? Y por qué de la manera que lo hizo? Y nada, eso. Mira, yo creo que hay por lo menos tres círculos que círculos concéntricos que hay que tener en cuenta. El primero es el geopolítico regional, digamos así. Hamás funciona cada vez más como un proxy de los intereses iraníes, junto con Hezbollah, junto con Jihad Islámico, junto con otras organizaciones, y claramente Irán está interesado en tener una palabra en el proceso de normalización que estaba existiendo entre Israel y los países árabes, en especial entre Israel y Arabia Saudita, que es lo que hace 72 horas atrás era lo que estaba en los titulares, ¿sí? Netanyahu se reunió con Biden durante la última conferencia de la ONU. El príncipe de Arabia Saudita blanqueó que las negociaciones están cada día más avanzadas. Desde ese día, 3 ministros israelíes diferentes visitaron a Arabia Saudita en visitas oficiales. O sea, había todo un proceso de acercamiento que estaba avanzando muy rápido y no tengo ninguna duda de que el régimen iraní está interesado en frenar ese proceso y si es posible pararlo. Y porque implica otras cosas, implica, digamos, todo el mundo habla bastante que abiertamente de el acceso de Arabia Saudita con la anuencia israelí a tecnología nuclear y una serie de cosas que no son el interés iraní. Entonces eso uno lo podría decir que es en el plano, digamos, geopolítico externo. Pero yo creo que hay por lo menos dos planos más que hay que mirar. Uno es lo que está pasando, digamos, en Gaza en el último año, y que tiene que ver con el fenómeno de una crisis económica. O sea, todo el mundo sabe que, no sé si todo el mundo sabe, pero mucha gente sabe que Gaza vive básicamente del dinero que ingresa del exterior, y dinero que ingresa fundamentalmente de Qatar, y que hasta hace poco tiempo era entregado directamente al régimen de Hezbollah. En el último año, Qatar empezó un proceso de derivar parte de ese dinero a otras organizaciones que no dependen directamente del régimen de Hamás. Dije Hezbollah, quise decir Hamás. Del régimen de Hamás, es decir, ese dinero entraba a Gaza, pero a otras organizaciones de ayuda humanitaria y de beneficencia social y demás que no pasaban directamente por Hamás. Y eso, por supuesto, que compromete directamente el poder y la autoridad del régimen. Yo creo que el régimen estaba buscando también una forma de patear el tablero para volver a renegociar sus cuestiones económicas, en las cuales Israel juega un papel frente a Qatar o del lado de Qatar en la entrada de divisas directamente a poder de Hamás en la Franja de Gaza. Y yo creo que lo más importante de todo, en esto va a haber algunos que no van a coincidir conmigo, pero yo creo que lo más importante de todo es que Hamás, y en este caso sumo también a otras organizaciones fundamentalistas, reconocen la debilidad interna de Israel en el último año, reconocen la grieta
por la cual, para decirlo de una forma gráfica, sangra el sistema de defensa israelí, se desangra la cohesión interna de Israel, y que tiene que ver también no solamente con toda esta cuestión de la protesta social en Israel y con, digamos, la oposición muy firme de una parte importante de la sociedad israelí a las políticas y a las reformas judiciales ultraconservadoras que quiere imponer el gobierno de Netanyahu, sino tiene que también que ver con una cuestión de prioridades. Prácticamente hoy en día es un hecho que, y esto ya me lleva a la segunda parte de tu pregunta, y perdón que me extiendo, pero es un tema que es importante, es prácticamente un hecho que cuando se produce la invasión el sábado a las 6:30 de la mañana, la mayor parte de lo que se llama la división Gaza, existe un departamento, una unidad del ejército que se llama Ugdat Asa, la división de Gaza, que tiene como misión custodiar la frontera entre Israel y Gaza desde los años 90 en adelante, y esa división estaba prácticamente en la íntegra en Judea y Samaria realizando tareas de policiamiento que tienen que ver con la protección de la vida de los colonos frente a amenazas terroristas, que tienen que ver con la protección de los colonos que desean o que buscan ir a rezar a lugares que son densamente poblados por palestinos, se encuentran con una oposición violenta a esa voluntad, o sea que de alguna manera los soldados que tenían que estar ahí para que esto no pasara no estaban ahí, y eso obviamente es por un lado es un tema de prioridades del gobierno, y es una lectura estratégica sobre la cual me imagino que todavía se va a hablar muchísimo en los próximos meses y en los próximos años, pero acá no es solamente una cuestión técnica del ejército, va más allá, es una cuestión de prioridades del gobierno sobre la cual creo que va a haber muchísimo para hablar en los próximos años. Claro, hoy la atención está enfocada en el hoy, digo, bueno, nada, en superar esta situación dramática y, bueno, inédita en la historia de Israel. Y a eso te preguntaba, ¿cómo pensás vos que Israel puede recuperar? Porque creo que una de las cosas que perdió es su poder de disuasión, ¿no? Digo, ha quedado muy debilitado en cuanto frente a sus enemigos. ¿Cómo pensás que Israel podría recuperar y cuánto tiempo podrá llevar eso? Si lo puede recuperar, ¿no? Mira, el poder de disuasión de Israel es algo que se construyó durante décadas y que en gran medida está basado en, por un lado, una gran capacidad de lo que es la inteligencia israelí de acciones fantásticas, casi al borde de la ciencia ficción, por un lado, y por otro lado en su poderío militar y su habilidad militar para con poco hacer mucho. Y en ese sentido yo creo que va a llevar tiempo retomar ese poder de disuasión, y justamente lo que hablábamos al principio, la necesidad de un cambio radical en el régimen de Gaza podría ser una de las formas de que colaboraran con ese poder de disuasión, o que mostraran que el poder de recuperación del ejército y de la inteligencia de Israel después del primer golpe es muy rápido y muy grande. En ese sentido, yo creo que también hay que leer el hecho de que en 24 horas Israel realizó el enrolamiento más grande de la historia de soldados reservistas, ¿sí? 300.000 soldados fueron convocados en menos de 24 horas y ya están en sus puestos de combate esperando recibir órdenes, muchos de ellos en el norte, muchos en el sur y algunos en distintos lugares de lo que sería el este del país o en Judea y Samaria, previendo cualquier tipo de acciones que puedan suceder ahí. O sea, eso es parte del poder de disuasión, la capacidad de organizarse y responder rápido. Pero también ahí, es decir, el grave problema con el que se encontró la población del sur de Israel hace menos de 72 horas es que no solamente hubo una sorpresa, sino que la capacidad de respuesta fue tremendamente lenta. Tardaron tremendamente mucho, ¿no? lenta. Se tardó mucho. ¿Por qué sucedió eso?
Mira, eso se está conversando ahora. O sea, la verdad, nadie tiene una respuesta. Yo creo que la respuesta va desde la sorpresa y de la incapacidad de reaccionar hasta que simplemente las unidades que estaban convocadas, digamos que ya estaban dentro del ejército o como unidades de reserva o como unidades, digamos, de servicio activo, estaban asignadas a otras tareas. Y alguien tenía que tomar la decisión política de sacarlas de esas otras tareas y mandarlas con urgencia a la Franja de Gaza. Escuché, cuando comenzó esto, muchos expertos militares fueron a hablar a los estudios y demás. Uno de ellos, Israel Ziv, que es un tipo de la vieja guardia del Ejército de Defensa de Israel, decía: yo no puedo entender por qué simplemente no subieron a helicópteros a todo lo que tira, no importa si es policía, no importa si es guardia de frontera, lo que sea, subieron a todo lo que tira y lo mandaron. Tenés una situación con rehenes dentro de tu territorio. Cuando hay una frontera abierta que te pueden chupar los rehenes y llevárselos para afuera, no se piensa, se actúa, se manda todo lo que tira, se cierra la frontera y después vemos cómo cuidamos el resto de los flancos. Lo que a mí me suena muy lógico, sin ser un experto en inteligencia militar o en estrategia militar, pero evidentemente no fue lo que pasó y seguramente también sobre eso va a haber, digo, lamentablemente ya se están escribiendo los pliegos de nombramiento de las futuras comisiones Y investigadoras que van a claro. tener que leer protocolos y definir lo que pasó acá. Joel, y te pregunto un poco sobre el clima interno, ¿no? Israel recibió, bueno, un golpe tremendo, de lo más grave de la historia, con por lo menos 800 muertos, muchos civiles, los secuestrados, como en un clima social que venía ya, como vos bien dijiste, bastante complicado internamente. ¿Cómo, si bien es medio apresurado saberlo, ¿no? Pero cómo palpás vos cómo percibís vos la situación y el clima dentro de la sociedad israelí, ¿no? También sobre la relación con los árabes israelíes, entre los sectores más ortodoxos y los laicos, bueno, nada, lo que vos conocés mejor que nadie, ¿no? Mira, yo creo que voy a decir dos cosas y no sé si van a hacer coincidir mucho una con la otra. Por un lado, una de las cosas más increíbles que nosotros estamos viendo en estos 2 días que pasaron, 2 días y medio que pasaron, es la capacidad de autoorganización que tiene la sociedad israelí. Mira, hay mucha gente en el sur que está gritando, que gritó y que sigue gritando: ¿dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo el ejército? ¿Dónde estuvo la policía? ¿Dónde estuvo el servicio de seguridad? ¿Dónde estuvo los distintos ministros que todavía no se han apersonado ni en los hospitales ni en los lugares donde se están concentrando los evacuados de los kibutzim, de las aldeas agrícolas del sur del país, que muchos de ellos han sido evacuados y todavía no tuvieron la oportunidad de encontrarse con ningún ministro, que cada vez que hay un pequeño atentado en una calle salen a dar declaraciones y hoy están muy callados y como esperando que alguien les diga lo que tienen que decir. Pero frente a esa ausencia de alguna manera que se percibió del Estado, la sociedad civil se organizó y se organiza. Se organizó en primer lugar para salir a buscar a la gente que estaba perdida. Tenés decenas de historias de gente que se puso el uniforme que tiene colgado en la casa y antes de que llamaran a la reserva se fue al sur a buscar a sus hijos, se fue al sur a buscar a sus hermanos, se fue al sur a ver lo que podían hacer para ayudar. Gente que fue rescatada por civiles, gente que fue rescatada por los grupos de autodefensa de los kibutzim 1, 2 y 3 horas antes de que el primer soldado, digamos, Llegara. enrolado llegara al kibutz o llegara al moshav para hacerse cargo de la situación. Y por otro lado tenés en las calles de Israel continuamente, yo acá en donde yo vivo, en Ra'anana, pero en todo el país, nosotros vemos la gente reuniéndose para hacer donaciones para mandar para el sur, tanto para las familias damnificadas como para los soldados, ropa, comida, papel higiénico, pañales, medias, cosas que faltan esenciales como agua mineral en los equipos que los soldados, imagínate, 300.000 soldados llamados en 24 horas, es muy Tremendo. difícil para un país tan pequeño como Israel
organizar de un momento para el otro, a pesar de toda la experiencia que Israel se supone que tiene en esto, y la sociedad civil se ha organizado de una manera extraordinaria. Gente que pone su auto para llevar gente que no tiene, que la llamaron a la reserva y no tiene cómo llegar porque el transporte público también demoró mucho en ponerse en funcionamiento, y así por delante. Es decir, por un lado tenés una sociedad civil completamente comprometida, dolida, aparte porque frente a las imágenes, ¿no? Y frente a las historias, las imágenes, el trauma, la tragedia que se está viviendo hoy en día con 800 muertos oficialmente, cuando seguramente ese número va a subir, con por lo menos 130 rehenes en manos de las organizaciones fundamentalistas, que es inimaginable lo que están pasando en este momento, ¿sí? Que la única, de alguna manera, atisbo de esperanza que tenemos es que son una carta de cambio demasiado poderosa como para que jamás se deshaga de ellos, para decirlo de una forma muy brutal, pero que esto no impide que deben estar pasando momentos inimaginables para cualquiera que no vivió esa situación, y continuamente recibimos, ¿sí? Los que vivimos acá, imagínate, estamos hablando de 2.200 internados, estamos hablando de por lo menos 800 asesinados, estamos hablando de 130 personas de rehenes y de muchos desaparecidos que todavía no sabe en calidad de qué están, ¿sí? Que puede ser que están Sí, muertos y todavía no los encontraron, puede ser que están en los hospitales y todavía no los reconocieron, puede ser que están secuestrados y todavía no sabemos dónde están, y alguno puede ser que aparezca hoy, mañana, que consiguió escapar por sus propios medios y todavía no pudo ponerse en contacto con su familia. Todo puede ser, ¿sí? Pero todo esto junto genera un clima de desasosiego y de tragedia sin precedentes para muchos de nosotros, y frente a eso la sociedad dice, ok, ahora es el momento de hacer, de ayudar, de enrolarse para ayudar a los que han perdido todo, y me imagino que más adelante va a venir también la parte de la bronca, ¿sí? Que es inevitable también en este tipo de sucesos. Y en las últimas dos, y ya no te molesto más, la primera, bueno, hablaste muy de la sociedad civil y el rol que está cumpliendo, y la verdad es impresionante. ¿Qué pasa con la política, ¿no? Con la oposición a altos niveles? Y después, bueno, te hago otra última pregunta sobre Irán, pero quería saber esto sobre cómo se movió la política, cómo se está moviendo, ¿no? A alto nivel, ¿no? Sí, acá básicamente cuando comenzó la invasión o cuando comenzó, digamos, este proceso, el sábado por la tarde, Netanyahu se reunió con Yair Lapid, que es oficialmente el líder de la oposición, y Lapid, además de manifestar, por supuesto, su apoyo a lo que el ejército haga, le propuso crear un gobierno de emergencia nacional, cuando la condición que Lapid puso fue que fueran apartados de sus cargos los ministros básicamente que para muchos de la sociedad, muchos de los israelíes son los principales responsables de este cambio de política y cambio de prioridades, que son Bezalel Smotrich, por un lado, el ministro de Finanzas, líder del sionismo religioso, y Tamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, miembro del partido Poder Judío, que para muchos es uno de los grandes responsables de toda esta escalada de violencia con Hamas. Netanyahu no aceptó, ni siquiera contestó esa propuesta. Está habiendo negociaciones con el partido de Benny Gantz. Benny Gantz dijo que él no tenía precondiciones de este tipo para el ingreso al gobierno, pero que sí exigía que haya un gabinete reducido en el cual participen los principales expertos en seguridad dentro del gobierno, incluyéndose a sí mismo ex jefe del ejército y ex ministro de seguridad, y a el también ex jefe del ejército Gadi Eisenkot, que también es miembro de su partido, que son, no nos olvidemos que 14 en la operación Plomo Fundido y en varias de las operaciones que hubo en esa época, y junto con Eisenkot de alguna manera son como las dos, se consideran dos de las máximas autoridades en estos temas en Israel.
ellos estarían dispuestos a entrar. Ellos estarían dispuestos a entrar. Ahora, no sé si curiosamente, para mí no tiene nada de curioso, pero tal vez sorprendentemente, Netanyahu ha declarado en círculos internos que él está dispuesto a abrir el gobierno a todos los que quieran entrar, pero no está dispuesto a negociar a ninguno de los 64 diputados que conforman su actual coalición. O sea que el proyecto de Netanyahu de alguna manera es que esto pase y todo vuelva al cauce que tenía el viernes a medianoche antes de que todo esto comenzara. Si es factible ese proyecto, la historia diría que no. Resultaría difícil, ¿no? Es una vuelta al estatuquismo del típico de Netanyahu, ¿no? Volver a que se ha roto de una manera brutal, ¿no? Yo creo que, entre otras cosas, se ha roto una de las cosas más importantes que debe existir en cualquier sistema político, que es la confianza en el rol del Estado, la confianza básica, digamos. Puedo estar en desacuerdo con un montón de cosas que puede hacer un gobierno, pero tengo confianza que en última instancia hay algo de lo que funciona en el gobierno que está para protegerme, que funciona en el Estado que está para protegerme. Y creo que eso, para muchísimas personas en Israel, se ha roto en los últimos 3 días. Si es posible volver a recuperar eso, la verdad que te diría como analista, no lo sé. Como historiador tenemos un ejemplo clarísimo, que es el ejemplo de la guerra de Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur hace 50 años y una semana, o 50 años y 2 días, si lo miramos más puntualmente, fue una guerra que durante el transcurso de la guerra se comenzó con pequeñas manifestaciones en contra del gobierno. El gobierno de Golda Meir consiguió sobrevivir a la guerra e inclusive reelegirse, pero después de 2 meses la propia Golda Meir tuvo que renunciar porque el enojo popular y la protesta popular era tan grande que no había forma de sostener un Estado funcionante con ese grado de animosidad contra el gobierno. Y eso después de haber ganado las elecciones. Así que, aunque la inercia lleve a que de alguna manera este gobierno se mantenga en pie un tiempo más, yo creo que ha habido un cambio fundamental en la sociedad israelí que ignoro para qué lado va a ir. Y aclaro que no necesariamente es una buena noticia, ¿sí? No sabemos claro para qué lado va a ir. ¿sí? Está claro. Porque me imagino que más de uno, digamos, de los cornetas del gobierno van a escuchar esto, van a decir, mirá cómo festejan, que no estamos festejando nada, porque esto puede ser peor de lo que... El resultado de esto puede ser peor de lo que ya tenemos. Y hoy la última, y ahí me apoyo en tu capacidad de análisis, si este conflicto hasta dónde puede expandirse. Y estoy pensando en Irán. Empezamos esta charla y vos nombraste Irán como con un rol bastante fuerte en cuanto al accionar de Hamas, no determinante, pero sí cada vez con más influencia. Y si se comprueba y si que Irán estuvo detrás de esto, ¿vos ves ahí un escenario de un enfrentamiento más directo entre Israel y Irán? Mira, hay quienes sostienen que más tarde o más temprano la bola de nieve que se puso o bola de fuego que se puso en circulación en estos días va a terminar llegando a un enfrentamiento más directo entre Israel e Irán. Yo tengo la sensación, creo, ¿sí? Puedo estar muy equivocado en lo que voy a decir, pero creo que la rápida acción de Estados Unidos, que no acostumbra a meterse directamente en los conflictos internos de Oriente Medio, menos que menos en los conflictos entre Palestina e Israel, que para la política norteamericana no son prioridad o por lo menos son considerados de baja intensidad. De pronto te mandan el mayor portaaviones que tienen en aguas en este momento, lo mandan a las costas de Israel con el armamento de primera línea que Estados Unidos puede disponer. Yo creo que por ahí tiene que ver justamente con la disuasión de Irán o de sectores más allegados y más directamente vinculados a Irán de meterse
en el conflicto. Puede ser que sea un aviso al Líbano, puede ser que sea un aviso más allá. No sé cuántos en Argentina entienden esto, pero este portaaviones que va a llegar o que ya llegó a las costas de Israel dispone de armamento que puede llegar a Irán sin ningún tipo de problemas. Es decir, que no sé si esta es la causa número uno, pero no me cabe duda que es parte de la ecuación que se está manejando. Los próximos días y los próximos meses dirán, yo realmente lo nombramos poco a esto, pero tengo la esperanza de que en primer lugar se encuentre una solución al tema de los rehenes y digamos, las cuestiones geopolíticas mayores queden en un segundo plano para que se encuentre una solución al tema de los rehenes. En este momento no hay un discurso Es la de prioridad, buscar la forma. es la No prioritaria. hay un discurso de prioridad, hay una persona que fue convocada por Netanyahu para ser el encargado de la cuestión de los rehenes, no es una persona que ha estado metida en estos temas. Ustedes saben que Israel ha negociado, inclusive ha negociado con Hamas la salida de rehenes en el pasado, el famoso caso Gilad Shalit, ¿sí? Y otros casos que ha habido en el pasado, pero en esta magnitud tal vez se requeriría una política de Estado con algunas personalidades un poco más profesionales en el área para trabajar este tema. No estaría siendo la prioridad a simple vista en este momento, ¿sí? Que quede claro que hay familias que tienen sus hijos o los cadáveres de sus hijos en la Franja de Gaza desde 2014 y reclaman de todos los gobiernos de Israel algún tipo de solución a eso, y los sucesivos gobiernos, que fuera de un año, de 2014 hasta ahora, siempre ha sido Benjamín Netanyahu el primer ministro, no le han dado ningún tipo de respuestas, ni ha habido una política de Estado con relación a esto. Joel, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande desde acá. Y Muchas gracias, Damián. Estemos en contacto y bueno, lo que se necesite. ¿Sí? Muchas gracias, gracias a vos y un abrazo a toda la gente por allí que nos está acompañando en estos días tan terribles. Gracias, muchas gracias.